mi compañera Carolina Mesa Rodríguez, quien está encargada de la zona arqueológica de Chilpancingo, Morelos. Y mi jefe, Víctor Hugo Valencia Valera, director del Centro INA Morelos. Cedo el micrófono a Yusara Pixel. Muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecer de antemano la presencia de ustedes para ese conversatorio en torno al libro Psiquistar la vida aquí afuera, del editorial siglo XXI entre Quetzalcóatl y el Che. Loreto Silsoné, una vida en contracorriente en México del siglo XX, de Tatiana Cole. Tatiana desafortunadamente no pudo comparecer porque está delicadísima de salud, entonces nos envió un video. Entonces les ruego, pasemos el video, ¿sí? Para primera presentación de Tatiana, ¿ok? Buenas tardes a todos. El libro gira en torno a la decisión. La decisión es la idea central que yo tenía de ella y que trato de expresar en el libro y que creo que es la forma en que debemos tratar a muchas mujeres numerosas y a las mujeres. Era una mujer muy libre, en primer lugar, desde pequeña, muy libre, y esto es algo difícil de decir incluso hoy día. Ella nos hereda esos caminos, esa multiplicidad de espacios donde se movió, que la hicieron. Ella nació italiana, pero se hizo francesa, se abrió paso sola, huyó de su padre fascista, se formó en un espacio maravilloso con los surrealistas todos en el disidente, un cine muy especial de los años 30. Por cosas de la vida tuvo 3 grandes parejas, con 3 grandes amores, con 3 elementos, Víctor Sech, un gran revolucionario histórico de la Revolución Rusa, que seguramente de la cual ella absorbió muchas cosas, pero era un hombre muy distinto a ella, era un hombre de ideas teóricas metodológicas. Loreto fue una mujer sin partido, sin religiones, sin capillas, sin una única ideología. En ese sentido, a pesar de eso, después fue la musa de un gran pintor, de Victor Brauner, en un espacio muy especial que estuvieron en Marsella esperando las visas para poder salir. Tuvo que dejar a su único hijo, pero volvía después de la guerra. Una mujer que vino en un barco, que estuvo dando las vueltas por todo el Pacífico, llegó a México y se hizo arqueólogo. Y hizo grandes descubrimientos en Teotihuacán, estuvo en el mundo maya, tiene una bibliografía impresionante sobre la arqueología mexicana, discutió con todos los arqueólogos de aquel momento, y después tuvo tres grandes pasiones: la vida editorial en el Fondo de Cultura Económica del siglo XXI. La vida latinoamericana, se enamoró de toda América Latina, de todos los pueblos latinoamericanos, de los indígenas, de todas las cordilleras, y fue su voz también, y de Cuba. Finalmente, una gran pasión por Cuba. Juntas escribimos 2 libros sobre Cuba y escribió sobre el teatro, un teatro muy especial que se construyó en las montañas de Cuba, en el Escambray, y el de un libro sobre la mujer cubana en el quehacer de la historia, en donde pudo reflejar, ella reflejó también todos los cambios que sucedieron en la Cuba revolucionaria, sobre todo las mujeres y cómo se fueron incorporando. Es un libro que habla de ella y de muchas mujeres, porque es un libro que habla de la amistad de una gran mujer con otra gran mujer que fue mi tía o mi padre
caminos y verlos también representadas en una vida de este tipo. Les agradezco mucho estar aquí, estar presentes en la presentación del libro y ojalá les guste. Quisiera dedicar esta tarde a Tatiana Cohen, porque está en una situación muy delicada de salud. Y quisiera también agradecer de manera muy especial a la dirección del Centro Ina Morelos, encabezada por el antropólogo Víctor Hugo Valencia Valera, y el Museo Regional de Puebla de Morelos, Palacio de Cortes, bajo la dirección del maestro Rodolfo Canelas, por el acompañamiento y apoyo para la realización del evento. Especialmente significativo el conversatorio que tenga lugar exatamente nesse instituto. Esse encontro, organizado por el colectivo Escucha, esse coletivo, iniciativa que articula arte, pensamento crítico e psicanálise como forma de lectura de la sociedade y lo cultural. La figura de Loret Cisonei y la investigación desarrollada por Tatiana dialogan. Tatiana ya hizo la presentación. Tatiana, periodista, socióloga, escritora mexicana, ha desarrollado en labores académicas y de investigación en la jornada y ha hecho diferentes textos relativos a la educación. La atmósfera del libro camina entre luces y sombras, deseos que atravesan sueños y códigos realistas, construindo realidades que não deben mover-se mientras se narran. Aborda desde las letras no solamente momentos fundamentales de nuestra historia reciente en México, América Latina y Europa, sino también modalidades revolucionarias que están en la vida, así como rasgos psíquicos, es decir, subjetividades de quienes desfilan en el texto, incluyendo, desde luego, la autora. Son escrituras en diálogo, la de Tatiana en primer plano, la de Loret, la de los personajes protagonistas y antagonistas. Vidas excepcionales y transformadoras que hicieron historias entrelazadas entre piedras, tintas y papeles. Escrituras cujos ejes centrales son la creatividad y la libertad. Libertad de traspasar fronteras, siempre defendido con justicia y ética, insinuando para quien decide. Esse é um livro aberto, em movimento, pode desplazar-se, descolocar-se e seguir sendo profundamente atual. Loret, que conheceu Tatiana, pudo despojar-se de seu nome próprio, sua apelido familiar, para construir-se, como disse Lacan sobre James Joyce, haciendo seu nome próprio al caminhar. Uma espécie de psicoanálise sem psicoanalizar-se. Um caminho que tem que ver com hacer, acontecer, contar e criar. Hacer diálogos entre as piedras e o tiempo, mientras se abordam sueños. Passo a palavra a la maestra Mariela Escamilla Oropesa. Ella, psicóloga por la UNAM y psicoanalista con práctica clínica en Cuernavaca desde hace 9 años. Es docente y actualmente se desempeña como coordinadora académica de la Universidad CIES. Fue integrante fundadora del colectivo Metáfora y actualmente es integrante y participa en el colectivo Escucha. Ha colaborado en publicaciones vinculadas con
Muchas gracias. Buenas tardes, estimado público. Gracias por acompañarnos hoy. A nombre del colectivo Escucha, quiero darles la más cordial bienvenida. Gracias por tomarse el tiempo de venir a conocer a dos mujeres que inspiran con su inteligencia y su sensibilidad. Gracias también al Museo Regional de los Pueblos de Morelos por abrirnos las puertas para este evento y a los compañeros que hoy comparten esta mesa. Gracias por aceptar la invitación. Y antes de comenzar, me gustaría también presentar a mi maestra. Yo siempre presumo a mi maestra por todos lados, a la doctora Yusara, que es cómplice de este proyecto que iniciamos hace 2 años, ya casi 2 años, del colectivo Escucha. Y les quiero presentar a la doctora Yusara Tijera de Lima. Ella es médica, psicoanalista, con estudios doctorales en España. Ha desarrollado una amplia labor clínica, editorial y académica en torno al psicoanálisis, el arte y la cultura. Fue editora de la revista Contextos en Psicoanálisis, integra el Consejo de Administración de Siglo XXI Editores en Argentina, España y México, y es integrante fundadora del Consejo del Colectivo Escucha, espacio dedicado a la reflexión crítica entre subjetividad, cultura y pensamiento contemporáneo. Así que no me fuerte aplauso. Y ahora sí, me toca abrir, así que espero no enredarlos tanto, porque la verdad es que es un libro que a mí me tiene todavía impactada con toda la diversidad que he encontrado. Yo no conocía a esta gran arqueóloga, Lorenza Lloné, y bueno, he preparado un texto en donde trato de abordar todo lo que yo fui encontrando, y bueno, espero no enredarlos. Presentar este libro en este lugar, que es memoria y contradicción, es muy significativo, porque si algo hizo Lorenza Lloné fue habitar las contradicciones de México y no huir de ellas. Hoy presentamos entre Quetzalcóatl y el Che, Lorenza Lloné, una vida contracorriente en el México del siglo XX de Tatiana Cole. Me gustaría compartirles que tuve el gusto de conocerla hace unas semanas, a la autora del libro. Muy amablemente accedió a platicarnos del libro, de lo que ella representó, de lo que Loret representó para ella, y le pregunté, ¿qué hay de Loret en ti? Y me dijo, su valentía y su fuerza. Tatiana Cole, qué mujer tan inteligente, tan lúcida y tan contundente, con el sí a la vida que transmite su templanza ante la adversidad y la corriente, como Loret. Tatiana no escribió una biografía de bronce, escribió con barro y nos devuelve a Loret completa, siendo arqueóloga, editora, militante, la mujer que se negó a elegir entre el mito y la revolución, la que vio en Quetzalcóatl una ética y en el Che una urgencia, y entendió que ambos buscaban lo mismo, lo sagrado en lo humano. Esta presentación es también un homenaje a Tatiana Cole, a su mirada, su ética y a su camino. Ahora me gustaría hablar de Lorenza Lloné y también seguiré hablando de Tatiana. El título del libro ya nos dice todo. Esta es la historia de una mujer que se negó a elegir entre el mito y la revolución, entre el pasado profundo y el futuro urgente. Dice Tatiana de Loret, era una mujer libre, y eso me gustaría que trascendiera en este libro, y dice tal cual en el libro. Mi propósito es traer a la mujer de carne y hueso, múltiple, libre y de pico y pala, que se atrevió a desafiar muchos límites, a romper prejuicios y a enfrentar el dolor, las consecuencias de su osadía. Loret era contundente, no era escandalosa, pero era contundente. ¿Quién fue Lorenza Lloné? Para muchos, la compañera de Victor Serge, la mujer de Browner, el surrealista. Después, la compañera del gran Arnoldo Orfila. Para otros,
se obsesionó con Teotihuacán. Pero también Tatiana Cole nos muestra algo más grande. Fue una mujer que vivió a contracorriente, que llevó su pasión a proponer y a desafiar las vicisitudes de esa época siendo mujer. A contracorriente del rol que se esperaba de una extranjera en los años 40. A contracorriente de la arqueología oficial, cuando propuso que Quetzalcóatl no era solo un dios, sino una ética, la del gobernante que renuncia al sacrificio humano. No solo encontramos la biografía de una arqueóloga excepcional, sino el retrato de una mujer que hizo de la búsqueda espiritual, ética y política una forma de habitar el mundo. A contracorriente del silencio, cuando fundó editoriales, tradujo, peleó por la cultura libre y se metió de lleno en la lucha del 68. Entre Quetzalcóatl y el Che no hay contradicción para ella. Hay un mismo hilo, la búsqueda de lo sagrado y lo humano. La idea de que otro mundo es posible, ya sea en el espejo de obsidiana de los antiguos o en la mirada de los jóvenes de Tlatelolco. Esa mirada simbólica es quizá uno de los aspectos más poderosos del libro. Loret comprendía el símbolo no como adorno cultural, sino como una vía de acceso a verdades profundas de experiencia humana. En una época marcada por las revoluciones, el desencanto moderno y la fragmentación de la vida contemporánea, ella se atrevió a pensar que las antiguas civilizaciones podían ofrecer todavía una enseñanza espiritual y ética para nuestro presente. Su lectura de Mesoamérica era en este sentido profundamente humanista. Buscaba en el pasado no una nostalgia arqueológica, sino una respuesta a la crisis del hombre moderno, a ese hombre que quizá carece de esa espiritualidad con la que Loret nos comparte en el libro. Loret Seyurné, la mujer que hacía hablar a las piedras, porque ella entendió que Teotihuacán y los centros arqueológicos no eran solo un dato, eran un relato de origen que México necesitaba para escuchar distinto. Frente a la lectura oficial del poder azteca, militar y sacrificial, Loret propuso otro mito fundador, Quetzalcóatl como ética que se incorporaba en el hombre, como una dualidad, y la serpiente como una representación a una liberación. Y una ciudad pensada para la sabiduría, no para la guerra. A mí me parece que esta es una de las aportaciones más contundentes de Loret, esta interpretación que en su momento pues fue rechazada y que actualmente es tomada en cuenta desde esta mirada simbólica. Psicoanalíticamente eso es enorme, es disputarle al pasado su sentido, es decirle al inconsciente de una cultura, mira, también tienes otro origen posible, no estás condenado a repetir la sangre o la historia. Loret fusiona saber, sensibilidad y pensamiento crítico. No separó la palabra de la ternura, de la suavidad y fuerza con la que se relacionaba con las personas, del asombro y la mirada poética con la que contemplaba los amaneceres y los atardeceres en las zonas arqueológicas. No separó el dato de la institución. Además, en sus libros podemos apreciar un trabajo muy bello de fotografía, dibujos arqueológicos y planos. Era una mujer muy creativa. ¿Por qué importa este libro hoy? Porque Tatiana Cole no hizo una biografía, nada más. Nos devuelve a una Loret completa, apasionada, incómoda, brillante, a veces ingenua, siempre honesta. Una mujer que entendió México no desde los libros, sino caminando el lodo de Teotihuacán, Monte Albán, Palenque, Yucatán y las calles en llamas. ¿Por qué necesitamos vidas así? Vidas que nos recuerdan que pensar es también excavar, que el pasado no es vitrina, es herramienta para imaginar el futuro, que se puede amar a un país sin idealizarlo y criticarlo sin abandonarlo. Presentar este libro en el Palacio de Cortés es simbólico. Aquí empezó una conquista. Loret dedicó su vida a entender que había antes y que podía nacer después. Tatiana nos entrega ese mapa. Otra vertiente que me gustaría incluir es el lugar de las mujeres
traduce a Victor Serge, se mete a 68, produce el pensamiento desde el cuerpo, desde el exilio, desde la escucha. Y aquí el homenaje se vuelve doble, porque Tatiana Cole hace exactamente lo mismo. Tatiana es parte de esa genealogía de mujeres que no solo transmiten cultura, la producen, la cuestionan, la vuelven herramientas, se involucran. Su trabajo con la educación popular, con las normas rurales, es también una forma de hacer hablar a otras piedras, las que el Estado quiere silenciar. Loret Seyorné es importante porque representa a muchas mujeres cuya obra quedó parcialmente desplazada dentro de espacios dominados por voces masculinas. La arqueología, la filosofía, la historia y los círculos intelectuales del siglo XX fueron territorios profundamente parciales, donde las mujeres debían luchar no solo por producir conocimiento, sino por ser conocidas como mujeres legítimas del pensamiento. Loret no fue únicamente la compañera de o la extranjera interesada en México, sino una intelectual rigurosa que propuso una interpretación profunda sobre Quetzalcóatl como símbolo ético y espiritual. Entonces, ¿qué nos revela este libro? Que la memoria no es nostalgia, es herramienta política. Que las mujeres como Loret o como Tatiana han sido las que guardan el fuego cuando la casa se quema. Y ya para concluir, me gustaría hablar de este cruce que hace entre Quetzalcóatl y el Che. Para Loret el Che no fue un póster ni una consigna, fue la encarnación en el siglo XX de lo que ella había buscado en el espejo de obsidiana de Teotihuacán. El Che como Quetzalcóatl encarnado. En su lectura de Quetzalcóatl, Loret encontró un arquetipo, el gobernante sacerdote que renuncia al poder para no mancharse de sangre. Un hombre que elige el exilio antes que el sacrificio humano, que prefiere ser mito que tirano. Décadas después en Cuba, aparece un hombre que deja el misterio, deja la comodidad de la revolución triunfante y se va a la selva a morir por una idea. En mi interpretación, para Loret, eso fue Quetzalcóatl volviendo a caminar. No lo idealizaba políticamente, lo leía simbólicamente. El Che era la prueba de que la ética de Quetzalcóatl no era solo pasado, era una potencia viva, era la posibilidad de un poder que se sacrifica a sí mismo antes de sacrificar al otro. Loret pasó años haciendo hablar a las piedras de Teotihuacán, descifrando una ética enterrada con el Che. Esa ética tenía rostro, tenía cuerpo, tenía muerte. Psicoanalíticamente fue pasar del registro simbólico al real, de la tumba al guerrillero, del códice al hombre que sangra, para una mujer que dedicó su vida a buscar lo sagrado en lo humano. El Che fue la confirmación, lo sagrado todavía sangra, todavía camina, todavía elige perder. Dice, la tensión que ella habitó entre el mito y la historia. El título del libro de Tatiana lo dice todo. Entre Quetzalcóatl y el Che, Loret vivió en esa tensión, no como contradicción, sino como puente. Quetzalcóatl era el origen, el mito fundador, el inconsciente profundo de México. La pregunta, ¿qué otro país pudimos ser? El Che era el presente, la urgencia, el acto, la pregunta, ¿qué otro país podemos ser todavía? Ella se negó a elegir, porque elegir uno era mutilar al otro. Se quedó en el lugar incómodo del que sostiene los dos extremos a la cuerda, es este lugar del psicoanalista, ni el pasado puro ni en la acción ciega, sino la escucha que permite que el pasado no se repita y el futuro sea solo reacción. Gracias, Tatiana, por desterrar este libro y esta historia.
Este libro vuelve a recordarnos que el encuentro entre pensar y vivir sí es posible. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Muchas gracias por su atención. En primer lugar, tenemos como exposiciones cortas, luego hacemos una segunda ronda, ¿no? Y abrimos el debate con el público. No es una presentación de libro formal, es un conversatorio. En este momento paso la palabra a Víctor Hugo Valencia Valero. Antropólogo social por la Universidad Veracruzana y cuenta con una amplia trayectoria de gestión, investigación y preservación del patrimonio cultural. Y es director de Lina Morelos, además de participar en diversos proyectos vinculados con la protección y difusión del patrimonio arqueológico y histórico del país. Te paso la palabra. Muchas gracias. Gracias, Susana. Les aseguro y les juro que no le eché mucho hielo porque me las tomé al tiempo tampoco. Espero que esta garganta aguante los 15 minutos. Le hice un texto porque lo hice, si no me perdía, había muchas cosas que comentar. Rapidísimo y aprovecharé el tiempo, como bien dijo José María Lozano. Tanto en este libro, por supuesto que los sesenteros arriba. Aquí hay una muchachada que no vivió esa época. Es un libro que les va a recordar a esta gente de mi edad muchas cosas. Y de verdad que hacer historia de vida no es fácil. No es fácil. Si les gusta leer cartas de amor, también compren. Porque el libro Tatiana se basó en lo que encontré su correspondencia. Va a pasar el tiempo rápido. De principio, agradecemos el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Regional de Pueblos Indígenas. Por supuesto, Rodolfo, muchas gracias. Como anfitrión, a todo tu equipo, a Francisco, a los compañeros, a la administradora, no sé si ya se fue, a todos los que hacen posible que nuestra institución sea como somos, una de las mejores instituciones, y este museo también. Gracias, Rodolfo, gracias a todos ustedes. De principio, claro, agradezco a Susana Mareta Xenia de Lima, que no se le va su acento, nunca lo dejes. Creo que le pasó algo también a la señora Laurel. A José Miguel Rueda y amigos, al grupo que están mencionando, que nos propusieron para este conversatorio y presentación de este especial igual libro titulado Entre Quetzalcóatl y el Che, de Tatiana Col, que yo solo la conocía por sus textos en la jornada, ya ahorita la vi aquí, y deseando que vaya mejor con la salud, porque me dicen que algo por allá no andaba bien, y le mandamos un saludo a la distancia. Yo comentaré, no desde el punto de vista de psicoanálisis, por supuesto, porque para empezar como maestro, para mí, yo puedo decir que me formé en la Universidad Veracruzana, en la antropología, pero viví casi toda mi carrera universitaria en el departamento que compartimos con psicólogos, pero con psicólogos conductistas, ¿no? Y compañeros míos ahora todavía, que yo siempre les criticaba que criticaban a psicoanálisis, que ahora hoy nunca lo habían leído. Ese era nuestro cotidiano de casa, ¿no? Porque además, pues, en la escuela de psicología de Jalapa en aquellos años fue formada por profesores metidos al estilo de respuesta, ¿no? Entonces, me acuerdo eran las discusiones entre ellos, entre cervezas y otras cosas. Y yo tenía que escucharlos,
era con nuestro amigo. Entonces no vamos a ir por ahí, pero sí el libro es maravilloso. Debo señalar la importancia y trascendencia de Tatiana Polk en su carácter de autora de esta edición muy bien titulada El Tetrapal del Che, pues el libro es un gran esfuerzo de reconocimiento a esa arqueóloga, Laurencio Seuborne. Yo he leído pocas cosas de ella, y miren que conozco mi institución, y sé también de las polémicas que por ahí hubo, que la tocan un poquito en el libro, no es del centro, pero se toca. Aborda una institución de los años 50, 60, que tiene su dinámica propia. No lo toca en el tema, pero lo vivió intensamente esta compañera, esta muchacha que fue a estudiar biología, yo diría ya madurona, pero aportó mucho con lo que yo conocí después. Este libro brinda un especial registro biográfico de vida de esta enorme mujer, como lo fue la Laurencio Seuborne, que en su origen, su nombre se registra como Laura Valentín Corsa. Ese es su nombre de origen. Por ahí ella lo señaló muy rápido, ¿no? Y que efectivamente gran parte de su vida fue a contracorriente, como es todo el texto que señala. Sin embargo, su constante fue luchar por y con sus convicciones, y en donde la puntuación del libro es retomar lo que se pudo rescatar de su correspondencia para ir hilando su vida, su gusto por la cultura, el arte, su pasión y enamoramientos y su trascendencia y aportación a la historia, especialmente de nuestro país, y su herencia prehispánica registrada en textos y libros que contribuyeron para la construcción de una historia milenaria. Es sorprendente cómo llegó a México en una época que les gusta, Modotti, Frida, Diego, todo ese ambiente que hasta cierto punto era como él, ¿no? Y sin embargo ella descubrió lo que otros no, el gusto por esa especialidad de Carolina, que es ingratísima. Para mi punto de vista, la arqueología es muy ingrata. Puedes estudiar toda tu vida y tienes que ser sabio, tienes que ser un poquito arquitecto, un poquito historiador, un poquito inteligente, no hay que dar nada, más allá de los que descubren cosas. ¿Sí? Entonces, meterse a eso, estudiar, aportar, escribir, defender y hacer una pasión por la historia de México, cuidado. Eso era la Escuela de la Seguridad. El texto de Tatiana Polk efectivamente nos ofrece un espléndido registro de la vida de Laurencio, mostrando desde su origen la trascendencia de la serie en Europa, especialmente en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, que significó para Europa y el mundo diversos momentos de definiciones de vida que no solamente afectó a este continente, o sea, a los europeos, sino que traspasó fronteras, y donde la vida de Laurencio Seuborne es una muestra palpable del devenir histórico de grandes personajes y de las luchas sociales que se vivieron por y para un mundo mejor, y que provocó grandes migraciones al continente americano, y que con todos se enriquecieron y complementaron en esa concepción latinoamericana, en donde México supo recibir a Laurencio como a muchos inmigrantes que provocaron las distintas guerras europeas. Esto lo tomo así, pero es impresionante lo que se trajo después de Europa y llegó acá, y cómo los aprovechamos. La vida de Laurencio como actor principal en este registro histórico que hace Tatiana es una aportación y muestra de cómo una mujer visionaria se encuentra y descubre en nuestro país desde razones de vida, como el oficio y claro, y el gusto por conocer y aportar a la historia, diciendo desde sus estudios de la arqueología y el desarrollo de esta especialidad científica, en donde con disciplina y método aportó en nuevas interpretaciones de nuestro pasado prehispánico, especialmente de la Mesoamérica indígena, que desde Teotihuacán la llevó a discernir. Eso sí, toda una discusión que se dio, ya por ahí lo comentará tal vez acá. Y decidí escribir más de 10 títulos de investigación que hoy en el siglo XXI siguen vigentes. El encuentro con el CIBE, porque hay que decir que se inició ella después de que se fue de Italia a París, en su época juvenil, la llevó, creo yo, a descubrir el gusto por el registro de la vida, que marcó especialmente su interés por el pasado cuando ella se estableció en nuestro país, y que la llevó a tener un especial proyecto de vida en su trabajo arqueológico, que no solamente vivió y desarrolló en muchos proyectos
dimensionar la trascendencia de la cultura teotihuacana y la maya al estar muy cerca de descubrimientos relevantes y para estar con Rus cuando descubre la tumba de Pacá, para participar en el registro y en la interpretación de ese pasado glorioso milenario de las culturas mesoamericanas que la llevó a cabo a escribir para verificar las aportaciones de las culturas de América antes de la llegada de los españoles. Por otro lado, y partiendo de cómo al lado de una gran mujer, también hay un gran hombre, la vivencia de Lorenzo Gorni y Arnaldo Porfira no se puede explicar más que entendiendo que son los tipos de haberse dado esa conjunción de saberes y capacidad para trascender, haciendo posible que los esfuerzos y la lucidez de ambos hicieran posible consultar muchas ideas y muchos quehaceres académicos, literarios e históricos, en donde la producción editorial era la oportunidad para consultar y divulgar, buscando la transformación del hombre, como lo hicieron lo que fue el Fondo de Cultura Económico. Porfirio, no sé si fundador, pero intensamente, y luego fue en el siglo XXI, cuando lo despide, porque fue despedido de esos gastos, me parece. Y luego, fíjense quién era Orfila para que, corriéndolo, y los intelectuales de la época diciéndole cuánto necesitas. Informe siglo XXI. Y es la gran empresa que hoy no existe. Le abrió las puertas, por eso el Fondo de Cultura Económica se dio. Luego la editó el siglo XXI, que fue y sigue siendo portadora de verdad, pensamientos y transformadores de la vida, con todo lo que significó en la vivencia del hombre y la Lorenzo del joven, vivió su vida con grandes aportaciones y juntarla con este personaje carnal Porfirio, de la muchachita, dirían por ahí, diría José Luis Martínez, ¿no has visto esa muchachita francesa que está en una tienda? Y ahí se coche. Sin mejor o mayor aportación a la vida latinoamericana, y qué mejor que como lo hicieron ellos dos, complementándose y amándose profundamente para la vida de nosotros y finalmente de nosotros. Termino. El título de este libro lo desarrolló ella. Yo no les voy a señalar dos cosas. El título de este libro tiene un profundo mensaje de la autora Tatiana Col, no lo puso la de al implicar el nombre y significado de Quetzalcóatl, otros en el sureste es Cuculcán, por el interés de la UNED por el pasado de España, por la trascendencia de un hombre como Ernesto Guevara de la Serna, el Che, y lo que significó la revolución cubana en la vida de la UNED y Arnaldo Porfira, y su repercusión en la vida de toda Latinoamérica, pues fue un pilar y encuentro de soñadores en la búsqueda que en esos años se definió como el hombre nuevo. Por ahí los sesenteros recordarán esa frase, hay que ser el hombre nuevo. Y de veras se manejaba como un sueño, y muchos creímos o creíamos que estábamos haciendo un hombre nuevo. Tatiana y Porfiria y su gente lo soñaban. Eso fue la aportación de la Revolución Cubana. Por eso, después que cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética de repente dice, ¿ahora qué sigue? Ya no sé qué va a pasar, porque éramos soñadores. Lo vivieron y aportaron en esa búsqueda cada uno a su trayectoria profesional. Finalmente, solo quisiera compartir que de la vida de la UNED, que su joven, a través del texto de Tatiana, también me llevó a compartir y recordar desde la vida estudiantil y mi desarrollo profesional, a recordar las lecturas de Fran Fano, de Rui Mauro Marini, de Faneto, de Cardoso, aquella época latinoamericanista, Catedral de la Dependencia, etc., Camilo Torres, Marta Jarneque. ¿Quién no miró a Marta Jarneque? Se andaba siendo queriendo ser inspirador, no podía tener más. Y muchos más, juntos con los poetas de Ernesto Cardenal, de Mario Benedetti, la música y canciones de Cita Rosa, del Tito Cayún, llenaron horas de rebeldía y juventud que nos hizo ser lo que hoy somos y confirmar que el mundo es para vivirlo y cambiarlo todos los días. Pues el evento es para que se lleven el libro, señores, búsquenlo, y tiene razón Laurette fue una mujer verdaderamente libre. Gracias por esta oportunidad de compartir un libro y la vida misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Llevas una responsabilidad histórica
arqueóloga, investigadora de Lima, responsable de la zona arqueológica de Chacacingo. Su trabajo se ha centrado en la investigación, conservación y divulgación del patrimonio olmeca en Morelos, así como proyectos académicos relacionados con la iconografía y pasaje intelectual de Mesoamérica. Entonces, pasamos el micrófono. Las notas que traía ya no se les voy a leer, sé que ya dijeron gran parte de lo que trata el libro. Yo quisiera primero agradecer la invitación, la verdad es que sacar a un arqueólogo de su zona de confort, donde solo vemos tepalcates y pirámides. Él es el que se también agradecer a Siglo XXI, agradecer al colectivo, a los compañeros que están aquí por la invitación, a Rodolfo Candelas, que me permite estar en un ambiente distinto, muy enriquecedor para mí. La verdad, porque una perspectiva distinta desde otros ojos hacia la arqueología, es la arqueología misma que hacemos nosotros. Y estar aquí y hablar de una de las grandes arqueólogas que nos toca leer desde el día 1 en el primer semestre de la carrera, porque para nosotros pues, es la arqueóloga que sabe todo sobre Teotihuacán. Ella lo dice, pero bueno, antes de entrar en materia de esto, pues sí quiero hacer algunos comentarios que me parecen importantes del texto. Este libro que hoy viene a presenciar, estamos en esta presentación, es un libro solamente lo que se dijeron, es una biografía de una académica sumamente importante, es una mujer con todas sus vicisitudes, estas cartas de amor, estas cartas en la lejanía, estos acercamientos con todas las personas que la rodearon, que Tatiana Col, que haya estado tan cerca de ella a través de su tía y de su infancia y su desarrollo en la Marbella en México, es de lo mejor que se puede tener en un texto, porque me lo está diciendo de primera mano, no es alguien que interpreta algo que vio o que leyó, sino es algo que vivió. Entonces las vivencias siempre van a ser muchísimo más enriquecedoras en un texto para los lectores que cualquier otra cosa que podamos decir, como los arqueólogos que hablamos de las piedras y nos pegamos con ellas, a veces somos un poco aburridos, la vez no lo es. Ella en los textos que hemos leído, bueno, el que a mí me parece como la consumación de todo lo que ella hizo, es uno que ya edita post-mortem después de su muerte, y es el de Cosmogonía Mesoamericana, donde ella ya conjuga todo lo que viene estudiando, madura, porque en la arqueología es eso, es madurar las ideas. Ella es la arqueóloga que todos citamos para conocer el análisis de material cerámico de Teotihuacán. Ahorita, bueno, en mi experiencia, yo trabajo en la región oriente del estado y justamente trabajamos muchos sitios teotihuacanos. Si no sabes de lo de, si no la lees, si no ves sus interpretaciones simbólicas, iconográficas en sus libros, si no revisas su cerámica, que ella misma lo dice en el texto, lo remiten aquí en el libro y lo dicen sus textos, que la cerámica es ese parteaguas que te va a hablar de la relación simbólica y social entre quien creó esa pieza. Entonces es muy importante, ella nos da la importancia que tenemos como estudiosos de los materiales aparentemente muertos que nos dejaron sociedades antiguas. Entonces en estas partes que divide el libro, pues la primera es su nacimiento, tiene esta alma de arqueólogo que tenemos que tener muchos tenemos, aunque no sean arqueólogos de profesión, pero es ser curiosa, o sea, nace ella curiosa desde su nacimiento en el ínter de la Primera Guerra Mundial, es curiosa lo que ve, toca, palpa, imagina, describe, y luego se tiene que trasladar a Francia, cambia de país, de nacionalidad, ahí se enriquece muchísimo más, empieza una relación con una serie de personajes que están previos a la Segunda Guerra, están en un ínter donde pues hay una decadencia importante humana en Europa, ¿no? Entonces ella empieza a forjar ese carácter que la hace libre y la hace un ser humano, más allá de ser mujer o fuese hombre, perdón, es mujer, va contra corriente y la hace un ser humano muy libre. Ella pues ahí se casa, se deslinda de su apellido, retoma una personalidad propia como la maestra, y comienza a forjarse ella misma
empieza con el arte, ella trae ya un pensamiento de libertad y comienza a ver cómo se tiene que dirigir ese pensamiento que lo guarda en el siglo XXI cuando es de cultura. Al llegar aquí y montar su primera librería, que lo menciona en el libro también Tatiana, ella comienza a preocuparse por la juventud, por ellos, como se ha visto, por los que vienen detrás de qué vamos a hacer, qué les vamos a enseñar, qué hay que llegarles, cómo conducir este pensamiento crítico. Estábamos en México saliendo, cuando ella llegó, habíamos terminado la Revolución Mexicana, estábamos empezando el alfabetismo, que aquí me gustaría mencionar otra prueba sumamente importante para este país, Eulalia Guzmán Barco, nacida a finales del siglo XIX, igual revolucionaria, luchadora por la libertad y por la educación, que seguramente ya se conocieron, no se trastallaron en algún momento. Entonces, pues en el libro nos desarrolla toda esta historia, además, algo muy rico a nosotros, bueno, yo sé que habemos mexicanos de corazón y muchos mexicanos, nos encanta el chismecito, más de un libro. Entonces están platicando y el libro te platica. O sea, te empieza así, es una biografía así. Tiene muchos datos duros importantes de la vida de Loret y de su obra y de sus relaciones y de los personajes importantes a los que conoció, pero también tiene lo que sigue leyendo, o sea, desde no quiero parar a hablar de aquí, ¿qué le dijo y por qué te regresaba? ¿No? Yo le hacía esta, es que le dijo esto y bueno, dice, bueno, se murió. Está uno muy intrigado en el libro, o sea, te ilustra, pero también te atrapa. O sea, es un libro que sí te captura y eso creo que es algo que Tatiana lo logró con esta publicación. Y ya entrando en materia de la parte que más, no es que más me guste, es algo que a mí me encanta y me apasiona, la parte de la arqueología, pues habla de todo el desarrollo, pero conocer a la mujer, cuando yo solamente había leído sus textos como profesionista, es otro punto de vista. Y para mí es reconocer, ya no solamente leer a Seyoné, porque nunca decimos vamos a leer a la obra, siempre se habla de Seyoné y sabes que la vas a citar y sabes que vas a describir cómo son los tipos y sabes qué dijo de los murales, que habló, bueno, ella es la primera que se empecina en terminar una excavación arqueológica de un conjunto arquitectónico que no eran pirámides, o sea, ella es de las que determinan por primera vez los conjuntos habitacionales de Teotihuacán. Entonces y está como lo está resumido y sintetizado en el libro Un Palacio en la ciudad de los dioses de Teotihuacán. O sea, y hay otro libro que desapareció, que no sí, porque desaparecieron hace un tiempo, porque desaparecieron los murales, seguimos sin saber, o no sé si ya sabemos dónde están, no sé, pero hace la reconstrucción de lo que ella ve como la vida de una ciudad, una urbe, o sea, cuando no se disminuía, pero se catalogaba Teotihuacán solo como una ciudad de grandes pirámides y nada más, lo demás eran pues lomitas que había por ahí. Ella se planta y fueron años, yo creo que fueron primero una temporada de 4 años, después otra vez otra de otros 4, y se planta a terminar estas excavaciones. Cuando ya no lo logra Rubén Cabrera, termina su trabajo, pero quedando actividad. Entonces, es una obra importantísima para cualquiera que quiera leer este libro, incluso este nos va a llevar a que, ya me trajo a este, ¿no? Pero, o sea, es una académica de a la de que quiere saber más, vas a ver Biblia de Pensamiento. O sea, tiene una infinidad de textos que son enriquecedores, no solamente como arqueóloga, porque ella decía, bueno, la arqueología tiene que volverse una ciencia para que podamos decir algo más de todo este material, que no se quede inerte, que no se quede, porque hay personas que llegan a las zonas que dicen, bueno, es que solamente ven piedras, los arqueólogos que estudian, no, pues piedras, entonces de piedrólogos no nos pasan, y es a lo que es un problema real de la academia. Hay que dar un paso más, como lo hizo él, o sea, y lo hizo hace 4 años, entonces lo hizo ella, lo hizo Eulalia Guzmán, lo hizo Florencia Müller, que son como las 3 de aquella época, que son sumamente importantes, sin demeritar a todas las arqueólogas que ahorita ya somos muchas en el medio y que seguimos viviendo y padeciendo muchas de estas cosas en la academia. Lo que le hicieron a ella en su momento para resolver muchos captores de
momento y le sucede al mismo tiempo que cuando Eulalia Guzmán dijo que Cortés no había sido el personaje ilustrado en estas cartas a Hernán que leemos siempre, sino que había sido un verdadero genocida. Entonces ella hace un libro al respecto en los mismos años, en los 50, y lo sepultan por 50 años. Empieza a salir ahora en el 2002, me parece, una nueva versión digital de su libro, pero tratan de acallar la voz de estas mujeres en este momento. Y se les presta la época, porque pasamos de la revolución a una cuestión cardenismo, que era algo un poquito de izquierda, no tan acorde con lo que querían los que llevaban la economía de nuestro país, pero bueno, toda esta historia, todo este contexto social las hace ser unas mujeres sobresalientes. Y Loret pues fue una de ellas, excepcional. Y luego que remate con el Che, que es un personaje icónico para todos, creo yo. O sea, alguien que fomentó y que propuso esta revolución hacia la defensa del pueblo, de todos los que somos, ¿no? Y se enfrentó a muchas vicisitudes y pues nos demuestra que por lo que se enfrentaba antes con las comunidades originarias indígenas en nuestro país, pues sigue teniendo una conciencia. Mesoamérica tiene una conciencia, que bien lo dijo Loret, y que seguramente tiene toda la razón de que la síntesis de esa conciencia. En Chacaxilo tenemos una serpiente embrumada tallada en piedra que tiene más de 2.800 años de antigüedad, que siempre que van las visitas yo les digo, este es el abuelo de este saco. Al final es una forma, entonces sí es una forma de pensamiento. Y ellas, sin conocer esos sitios más antiguos en su momento, seguro los conoció, saben que es una forma de pensamiento, que no solo es una imagen plasmada o una deidad como la hemos conocido, sino que va muchísimo más allá. Y el saber todo esto y conocer este bagaje que se puede desarrollar, pues es su gran aportación. Y el libro, pues, la verdad, es sumamente recomendable, o sea, de verdad, considerarlo aquí en esta manera. Vale la pena, es valioso en sí mismo, nos va a despertar curiosidad. Estamos en un momento donde creo que como seres humanos estamos dando el peso igualitario a la mujer y a los demás. Estamos deshaciéndonos o intentando deshacernos de esas cargas sociales que nos han impuesto por N cantidad de años. Entonces hay que leer este tipo de textos a juventud, todos los jóvenes leanlo, de verdad es valiosísimo. Entonces quería darles una nota donde habla sobre la cerámica, pero creo que eso es un poco de arqueólogo, entonces prefiero que la lean, y si no, pues que no, un texto de Loret donde habla sobre la obligación de la arqueología en México. Aquí estamos, ¿cuál es nuestra responsabilidad de los arqueólogos mexicanos? O sea, se avienta todo un texto, es un artículo, está en una lista de documentales. Es muy bueno también y habla de nuestras responsabilidades como arqueólogos. Y pues bueno, yo creo que lo dejo hasta aquí. Muchísimas gracias. Porque además aquí a colación algo que aparece muy más claramente en este otro libro. Ese libro fue confiscado y ese libro es el testimonio de la excavación que ellos han hecho acá, no solamente en la ciudad, sino en las habitaciones civiles, y que fue no solamente confiscado el libro, sino que fue confiscado y luego no sabemos qué pasó por las murallas. Y ese libro tiene toda la información. Fue registrado recientemente por el Fondo de Cultura Económica y también tiene una introducción que está aquí en el colegio. Bueno, hasta ahora hemos recorrido dimensiones relacionadas con patrimonio, memoria, arqueología, subjetividad. Para ampliar más el diálogo, incorporando la reflexión entre universidad, cultura y circulación contemporánea del pensamiento crítico, escucharemos a Omar Cedillo Garnica. Es profesor investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es doctor en Ciencias Sociales y Políticas
maestro em Sociologia por la Universidade Iberoamericana, atualmente diretor da Escola de Humanidades del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. Su trabajo se centra en el análisis social y político del arte, la música y la cultura digital. Omar, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Yusara, por la invitación. Gracias a todos los miembros aquí de la mesa que han hecho, por supuesto, ya muchas aportaciones, entonces me dejan ahí un poquito muy breve para comentar. Quiero agradecer también a mi amigo queridísimo José Miguel Rueda por toda la gestión realizada para que podamos participar en este evento y que podamos disfrutar de estos comentarios que estamos haciendo sobre este texto, que es por donde quiero comenzar. Yo voy a dividir mi participación en dos partes. La primera, hablando un poco de lo que podemos ver del trabajo de Tatiana Coll a través del libro, y después, por supuesto, de Lorenzo Llumé, quien es la protagonista del texto. El texto en sí mismo ya se comentó ampliamente, pero no quiero dejar de hacer un breve comentario al respecto. Es un texto riquísimo, un texto muy bien armado, un texto encantador, que es difícil, coincido, difícil de soltar. Uno quiere seguir, porque está muy bien guiado desde esa salida de Italia que ya tanto se ha mencionado, hasta sus visitas a Cuba, que es más o menos donde podamos decir que termina un poco esta historia. Y el arco del personaje desde la narración es sumamente interesante, porque nos cuenta algo que también ya se comentó, la imperiosa necesidad de rebelarse ante un padre que apoyaba el fascismo en Italia. Y en estos tiempos en los que la tentación fascista está a flor de piel en el mundo que nos rodea, pues es importante hacer mención de ello. Entonces escapa del seno familiar y se interna en Francia, pero particularmente quiero hacer énfasis en su paso por Marsella, por este hotel en el que se refugia, donde precisamente conoce a los surrealistas y otros más, a los dadaístas también, y que pues ahí empieza algo fascinante, porque ahí fue donde a mí ya me atrapó por completo el libro. Dije, wow, o sea, esta mujer acaba de ser amiga de Breton, acaba de ser de Cartier-Bresson y de una gran cantidad de personajes del arte vanguardista europeo, que uno queda notoriamente encantado de todo lo que conoció y aprendió de ellos. Y precisamente es gracias a Victor Brauner que logra salir de Europa en una época muy convulsa, que sabemos que fue el periodo entre guerras y el periodo sobre todo cuando empieza el auge del nazismo, y logra salir con muchas dificultades. También la parte de los barcos es fascinante, esa narración de todo lo que tienen que pasar para poder salir, cada quien por su lado, que precisamente los lleva en resumen, a separar sus vidas. Y ella va encontrando su camino en México, pues ahora sí que haciendo piedritas, como dice por parte de Carolina. Y al lado de Orfila, que es un personaje también encantador, que también uno se queda con cierta gana de conocer y saber un poco más de este fascinante personaje que viene de Argentina, con el Fondo de Cultura Económica, y se vuelve uno de los grandes editores de la historia de México, porque participa, como ya se dijo, Fondo de Cultura del siglo XXI. Y entonces el camino que ella descubre en México, en la arqueología, en las editoriales, es sumamente fascinante, porque si el cúmulo de nombres que habíamos conocido en su estadía en Marsella, pues ahora en lo que conoce las editoriales, pues ahora sí que, como se dice coloquialmente, quítate que ¿no? Pasan Julio Cortázar, Bioy Casares, pasa Roa Bastos, pasa Benedetti, pasan un sinfín de nombres que formaron, como ya se dijo aquí, el
latinoamericanismo, porque yo creo que antes de esa época Latinoamérica como tal, como concepto, como idea, no existía del todo, ¿no? Y es gracias a todos los esfuerzos que se hacen alrededor del arte y de la literatura del boom y por supuesto otras corrientes artísticas, que se empieza a hablar de Latinoamérica como tal, que tiene por supuesto su pináculo y su momento cumbre pues, con la Revolución Cubana y todo lo que se circuló alrededor de ella, y que es por ello que se habla también del Che y sus encuentros que tuvo con Ernesto Guevara desde México y después en Cuba también. Es una historia fascinante, muy bien lograda, muy bien contada, y que además tiene una investigación exhaustiva. Ya se comentó el tema epistolar, la gran cantidad de cartas y diarios que nutren este texto lo hacen completamente fascinante. Uno quisiera también leer un poco más de las cartas, pero bueno, es un libro de buen tamaño, ¿no? Un arma blanca, como digo a veces, ¿no? Si las otras un libro de 600 páginas, algo que sea de cada, ¿no? Ahora paso a la segunda parte, ¿no? Este es el texto en sí sobre lo que Tatiana logra armar aquí, que es fabuloso y es digno de reconocerse y dar un aplauso a todo lo que hizo. Es de verdad fascinante. Pero hablemos propiamente de Lorenza Llurné, que es una mujer, por supuesto, entera y con múltiples facetas, como ya lo he comentado ahora. Pero quisiera hacer énfasis en un rol y tratando de subir un poco al rollo psicoanalítico. Tomaré prestado el concepto de Gilles Deleuze y Félix Guattari sobre el antiedipo, ¿no? Donde básicamente en este texto lo que dicen es que el edipo no tiene que verse como carencia, como ausencia, como esa huella profunda, sino también como una fuerza productiva, tomando incluso un poco del lenguaje marxista, porque es esa carencia la que puede movilizar al individuo para encontrar a través del deseo cómo subsanarlo. Y es gracias al deseo que se movilizan un montón de cosas, y es que uno logra, pues eso, hacer de su vida una historia completa. Y estando aquí en el Palacio de Cortés, pensando en las piedritas, pensando en la piedra de Quetzalcóatl, que es por supuesto nodal en este texto, yo quisiera referirme a Lorenza Llurné como la anti-Malinche, no como la mujer que, al menos en la narrativa, entre comillas y muy entre comillas oficial, nos dice que es la traidora, que toma, me hace Carlito, como está diciendo fulano. Pues sí, hay algunas versiones que la pintan así, como aquella que decidió estar con Cortés en lugar de... es mucho más complejo que eso, no vamos a poner demasiado a analizar, pero entendamos también que la palabra traición y la palabra traducción comparten raíz etimológica y tienen un sentido profundo de la capacidad de movilizarla a otro lugar, que por supuesto es la gran virtud de Malinche y que la hace pues, ser una figura muy importante del paso de Hernán Cortés por nuestras tierras. Pero como digo que es la anti-Malinche es porque ella no traiciona ni traduce, ella recupera el lenguaje mismo, lo toma de las piedras y lo pone en frente de todos nosotros. Y además jugando también en esta cuestión de la supuesta traición, por eso dije entre comillas, la mujer que colabora con el extranjero, la mujer nativa que colabora con el extranjero. El papel que le toca a Lorenza Llurné es exactamente lo opuesto en el arte. Es aquella mujer que llega como extranjera y que, como diría Chabela Vargas, no se vuelve mexicana y nace el mexicano, nace donde se le pegue la... Gracias. Y Lorenza Llurné es otro ejemplo de ello, es una mexicana que se le vuelve a nacer en Italia, pero es más mexicana que muchos que tienen el pasaporte verde y se dicen mexicanos. Porque lo que ella hace es precisamente desvelar y revelar
lenguaje de la piedra y entender que la piedra no es una piedra, sino que es historia y es historia viva, es lo que cargamos como cultura detrás. Y el trabajo que hace es fascinante, porque hay una escena increíble en el libro de un encuentro que tiene con un jaguar en la selva maya. Yo incluso lo veo muy cinematográfico, es así, peligroso el encuentro. Y ahí es donde, en esa metáfora del encuentro con el jaguar, podemos entender la figura de Lorenzo Sellerni. Ya me sacaron tarjeta amarilla y ya viene el mundial, entonces hay que tener cuidado que salga la roja. Ahí en el encuentro con el jaguar es donde ella se va a reconocer como mexicana y va a reconocer su importante labor de desvelar el lenguaje y ponerlo a disposición de todos y todas nosotras. Y que podamos hoy por hoy tener una narrativa mucho más consistente de la mexicanidad, que podamos entender, como también lo comentaba Carolina, desde Eulalia Guzmán, el rol de los españoles en este país, y que podamos, por supuesto, construir una mejor idea de lo que no solo es Quetzalcóatl, sino toda la mexicanidad. Esta idea de situar el Tolar en Teotihuacán, por supuesto, que es totalmente congruente con el volumen de la ciudad, la capacidad de la ciudad y todo el legado que deja el Tolar en todo el Valle de México, desde toda la Mesoamérica, y que es precisamente la herencia que llega incluso hasta el día de la conquista del encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Ese pensamiento tolteca que va más allá de pensar en los altares en Tula, sino precisamente en la profunda y gran civilización de Teotihuacán. Entonces, es una anti-malinche que deberíamos todos tener la oportunidad, como yo, de conocer algunas oportunidades. Gracias. Estoy verdaderamente emocionada, valiosísimas contribuciones y hipótesis que ustedes trajeron, casi como peces, ¿no? Bueno, muchas gracias a los participantes por sus distintas rutas de lecturas que se han abierto alrededor del libro, ¿no? Antes de pasar al diálogo colectivo, quisiera recuperar brevemente la importancia de la edición de investigación por siglos editores, que no es un gesto menor. También habla de la vigencia de ciertas preguntas intelectuales y políticas, así como la genealogía editorial vinculada históricamente con espacios fundamentales del pensamiento crítico en América Latina. Omar, mientras y parte, hermano, me encantó la hipótesis de la última vez, lo voy a dar un vuelto. Mientras y parte, Pérez quiere hacer énfasis en un agradecimiento y un reconocimiento al trabajo de José Miguel Cuerda en la realmente impresionante. Muchísimas gracias. Entonces paso el diálogo entre los panelistas, entre los conversadores, ¿no? Y quisiera comenzar, ¿no?, para establecer el diálogo con una pregunta general para todos y todas. ¿Qué aspecto de la figura de Tatiana y de Lorenzo Sismondi considera que sigue interpelando con mayor fuerza nuestro presente cultural y político? ¿Quién quiere comenzar? Es una pregunta compleja. Estamos en un momento donde
entender el pensamiento antiguo para fomentar el pensamiento crítico moderno y pasarlo a las nuevas generaciones. Tenemos un reto muy importante. Las nuevas generaciones con ese celular y con todas estas cosas tecnológicas modernas nos están acribillando. Entonces la lectura, fomentar la lectura con este tipo de libros, o sea, en las universidades, en las preparatorias necesitamos tener mucho más trabajo porque la lucha sigue afuera. La tecnología siendo una herramienta, un arma de doble filo, está atacando esta concientización, esta formación de pensamiento crítico y la está apagando. Entonces, creo que sigue vigente lo que es promueve, pero nos toca a los que estamos ahora en las generaciones que vienen a tener a no perder el foco y el hilo, creo que los mismos de mí. Sí, la pregunta no es sencilla, pero yo quiero decir dos cosas que son muy de una percepción personal y creo que van a compartirla conmigo. Cuando uno se enamora, se va y todo lo perdona, ¿sí? Deja todo. A veces dura mucho, a veces dura poco. Lo maravilloso de conocer este texto, conocer a esta mujer, a Laura Moreno, es que sí, ¿de quién se enamoró? ¿No? Muere en 2003, ¿no? Conoce a Lucila 20 años mayor que ella. Aquel también supo de quién se enamora de Víctor Sergé, aquel ruso idealista que vivió su época duro, ¿sí? El papá de Gladys, aquel pintor que aquí estuvo por Cuernavaca, etc. De repente es un descubrimiento. Entonces, la pregunta es para mí, es saber enamorarse, saber darse tiempo. Y tiempo para redescubrir un país que no es suyo y después defenderlo como si fuera suyo en su pasado prehispánico. Valorar la guerrilla en Guatemala, entender los procesos de revolución en Latinoamérica, entenderlos. Y Orfila, nada tonto, un intelectual que tuvo la capacidad de abrir y de que tenía una autoridad moral para que le creyeran, y por eso el Fondo de Cultura fue y es lo que es, y por eso siglo XXI como grande editorial en el mundo es, y eso fue lo que fue y es lo que es. Entonces, yo me quedo con esa visión de esta mujer que se proyectó así, y un Orfila que supo entender ese amor y esa pasión por ser libre. Ahí la dejo. Yo creo que, como un poco lo iba desarrollando en lo que yo proponía, la mirada ética, simbólica y humana, y también agregaría un poco el tema de la ternura, quizá desde esta mirada creativa, desde lo que ella interpreta con Quetzalcóatl y el Che, que al final eran parte de esta mirada simbólica que ella estuvo proponiendo durante todas sus investigaciones incluso. Y yo creo que si hoy en día algo que hace falta precisamente es eso, la mirada ética y simbólica, ¿no? Porque eso le da sentido a lo que nos rodea, a lo que hacemos, a lo que ella interpretaba. Entonces yo me quedaría o respondería de esa manera, con la mirada ética y simbólica. De lo que comentaba ahorita Víctor sobre la relación de Loret y Orfila, esto se lo va a tomar prestado a Javier Velasco, que hace alusión a cómo decir estar enamorados en inglés, fall in love, o sea, tienes que caer. Pero es bonito cuando esa caída, esta no es un resurgir, ¿no? Es lo que ambos hicieron, ¿no? Redescubrieron México juntos y juntos fueron uno el gran editor y otro la gran actora. Entonces, esa es, pues, coincido con Víctor, es una gran lección
Y en la parte de México, pues también coincido con Carolina. Ahí están los valores tanto de Quetzalcóatl, del Che y de estas dos mujeres. En el México de hoy lo palpamos. Somos mucho más conscientes de nuestro pasado mesoamericano. Estamos mucho más sabidos de la necesidad de generar políticas de izquierda en este país, pero también tomando ahí prestadas palabras de realidad, son cosas que están en el porvenir, en el sentido de algo que nunca va a estar completamente acabado. Hay feminismo y hay mayor valor a la mujer, pero hay mucho que hacer. Ha llegado la izquierda al poder, pero hay mucho que hacer. Hay muchos huecos, hay que ser críticos y entender que eso no ha resuelto realmente nada. Y en ese sentido estar conscientes de que las cosas tenemos que seguir haciendo como ellos hicieron mucho, ellas y él, ¿no? En este caso. A los participantes hacer alguna otra observación, preguntarse uno al otro alguna duda. Entonces, quisiera abrir para comentar reflexiones, observaciones, críticas al público.